Buenas noches, continuamos a través de su canal Cultura Venezuela en el Congreso Mundial Antifascista. A mi lado se encuentra la abogada Olga Álvarez del Movimiento de Constitucionalistas. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, primer Congreso Antifascista. ¿Qué perspectiva, qué opinión tiene usted sobre este Congreso? Bueno, yo creo que el Congreso llega a un momento clave para toda la humanidad. Aquí hay un poco más de 95 países representados por diferentes hombres y mujeres de diferentes movimientos, de diferentes sectores de cada uno de sus países, levantando la voz contra un flagelo que atenta contra la vida humana, contra la vida de los pueblos del mundo, que es el fascismo, el neonazismo, el sionismo. También decía hoy la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, que efectivamente el sionismo concentra lo más puro, cruel y cruento de las expresiones fascistas y similares en el mundo. Creo que ha sido, digamos, la expresión más cruda de lo que podemos observar como odio humano, ¿no? Este Congreso, además, que concentra también muchos pensadores de todas partes del mundo, se organiza en un momento en que también todos estamos observando y estamos siendo testigos de la masacre más cruda que haya visto también la humanidad y que la haya testiguado a través de los medios, que es la masacre al pueblo de Palestina, en particular al pueblo de Gaza a partir del 7 de octubre del año pasado. Más de 40.000 personas masacradas, de los cuales más de la mitad son niños y mujeres. Entonces, digamos, el mundo entero está observando lo que significa una amenaza letal para la humanidad, como es todas las expresiones supremacistas, bien sea el fascismo, el neonazismo, el sionismo en lo particular. Y es necesario dar respuesta. La respuesta primera que da todo grupo humano es organizarse en función de enfrentar una amenaza como esta. En Venezuela recientemente tuvimos un nuevo episodio, hemos tenido varios en la historia de la Revolución Bolivariana, un nuevo episodio de cara al proceso electoral. Digo de cara porque previamente se habían dado los pasos para generar las condiciones. Había actuado el fascismo a través de no solo de las redes sociales, sino también de la organización a través de estos llamados comandos del terror, ¿no? Sí. El comandito de María Corina Machado preparando y financiando acciones terroristas. ¿En función de qué? En función de asaltar el poder político. No es una vía política, pero sí intenta asaltar el poder político con el fin de preservar el poder económico que ya tienen y aumentarlo. Porque una característica de todos estos movimientos es que tienen una arista fundamental que es la del poder económico. Ellos intentan preservarlo, intentan seguir conquistando poder económico y el poder político solo les sirve con fines económicos. Entonces, digamos que eso lo vimos recientemente, fuimos testigos también de 27 personas que murieron en los actos terroristas. Varias de ellas, digamos que asesinadas de una forma muy cruel, una expresión de odio brutal, como fue el caso de las dos heroínas venezolanas, las dos mártires, líderes chavistas, que además la forma en que fueron asesinadas habla del uso de los símbolos que utiliza la extrema derecha con connotaciones de odio. O sea, el tema no solamente de la muerte, sino el uso, por ejemplo, de estacas, de símbolos de fuego. Son típicos, digamos, símbolos que se utilizan al ejecutar crímenes de odio. Bueno, en fin, yo creo que todos conocemos un poco los detalles de cómo se expresa el fascismo, cómo se expresa el sionismo. Ahora, ¿qué hacer? Eso va a salir a partir de este Congreso. Las caracterizaciones, más o menos, las tenemos claras. Ahora, ¿qué hacer? Es lo que no está tan definido,
porque es muy complejo el problema. Estamos hablando de la aplicación de teorías de guerra, de diversas teorías de guerra, entre ellas la teoría cognitiva, y luchar contra eso necesita un diseño, una planificación de acciones compleja, porque formación en los niños, formación en los jóvenes, formación en las familias, normativas que regulen los contenidos y la forma en que se utilizan esos contenidos, también las normas que castigan las conductas, conductas además proscritas por el derecho internacional. Correcto. Porque el derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial prohíbe las expresiones fascistas, prohíbe el mercenariato, prohíbe el genocidio, todas, digamos que consecuencias y delitos internacionales vinculados al fascismo. Y sin embargo, estamos viendo que está resurgiendo en muchas partes del mundo, incluso con representación, es decir, le han dado carácter legal a estas expresiones criminales a través de los partidos políticos, por ejemplo. O sea, Venezuela en lo particular tiene que luchar contra eso. En Venezuela no puede permitirse que se constituya ningún movimiento, ONG, organización de ningún tipo que tenga características supremacistas, de discriminación, porque es ahí el caldo de cultivo para las acciones fascistas. Nosotros no podemos permitirlo porque eso está proscrito por el derecho internacional, producto de la experiencia del fascismo en la Segunda Guerra. Entonces, Venezuela tiene que luchar contra eso y tomar todas las medidas legales, educativas, culturales, ¿okay?, para enfrentar este exterminio de la humanidad que representa el fascismo. Hablando de la educación, ¿piensa usted que es importante o es conveniente el mensaje antifascista a nivel de escuela, a nivel de liceo, a nivel de universitario? Claro, porque es que ¿cómo es el mensaje antifascista? El mensaje antifascista no es solamente hablar de que existe una corriente inhumana a la que la historia le llama fascismo o neonazismo o sionismo, es cultivar los valores en los niños y en los jóvenes. Primero, la identidad bolivariana. Creo que todavía estamos en deuda en el tema de la formación de nuestros niños. O sea, las escuelas tienen que ser un semillero de hombres y mujeres con conciencia de patria, con conciencia de defensa de la humanidad. ¿Okay? Entonces, estamos muy en deuda todavía con los contenidos en primaria, con la forma en que se van a dar esos contenidos. Y el tema de formar en valores, la solidaridad. ¿Qué pasa? ¿Qué es el fascismo? El fascismo es una expresión, digamos, de una posición del ser humano muy primaria, ¿ok? Que es resolver lo que tú crees que es una amenaza mediante una reacción violenta. Es muy primario en el ser humano, es muy elemental, o sea, es un estadio en el que no ha habido evolución, ni evolución en el pensamiento, en el criterio, ni en los sentimientos, ni en las emociones. Entonces tenemos que trabajar la evolución de las emociones, de los sentimientos y dar las herramientas para que los niños y jóvenes primero logren identificar lo que es bueno, ¿okay?, que puedan diferenciar a partir de la experiencia y de criterios claros que sean que ellos puedan comprender de acuerdo a la edad cómo diferenciar el bien del mal. El bien del mal. O sea, parece mentira, es algo elemental, pero hay que enseñarle cuándo algo es bueno, porque ¿qué pasa? Que en este discurso fascista te hablan de libertad, y la libertad es aparentemente buena, pero ¿cuál libertad? O sea, ¿cuál es el contenido de esa libertad de la que me están hablando? ¿Es una libertad que anuncia la liberación de los pueblos oprimidos? No. ¿Es una libertad que habla de la posibilidad de crecer con el otro conjuntamente, liberarnos juntos de mecanismos de opresión al ser humano? No. O sea, esas cosas hay que ir definiéndolas de pequeño. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a formar revolucionarios. Yo fui formada como revolucionaria de niña.
O sea, ¿yo por qué voy a tenerle miedo a formar el corazón y el pensamiento del niño? Es lo que decía el doctor Jorge Rodríguez, la espiral del silencio. Es decir, te bombardean tanto que te da miedo decir que eres revolucionario. Correcto. Te bombardean tanto y diciendo que no puedes adoctrinar, que no te opones a la doctrina neoliberal que está impuesta a través de los contenidos de los textos de primaria y de secundaria, que todavía tenemos, que todavía hay vestigios, y además está en las redes, y está en YouTube, o sea, los contenidos están allí, y no vas a hacerle resistencia para garantizar el bienestar de la humanidad y el futuro de la humanidad. Esas son las cosas que uno se pregunta, porque a veces, fíjate que en estos episodios fascistas nos da miedo vestirnos de rojo. Sí. Nos da miedo andar con una gorra, nos da miedo gritar a toda voz que somos chavistas. Bueno, algunos que somos más atrevidos sí lo hacemos, pero quiero decirte que nos arrinconan a través de los mensajes de odio, y nosotros, primero que no tenemos que sentir miedo, porque nos asiste y nos fundamenta la razón y el derecho, pero además de eso, el tema de formar a nuestros niños, formar el corazón para el bien, para la solidaridad, para la protección de nuestros adultos mayores, nuestros ancianos, o sea, la concepción, digamos, de los pueblos originarios de lo que significa el sabio y el anciano, formar el corazón para la defensa de los más oprimidos. Grandes pedagogos como Paulo Freire nos enseñaron en esa línea a cómo construir la liberación, desde la pedagogía del dolor, la pedagogía del oprimido. ¿Por qué tendremos miedo si hay suficiente teoría, además, doctrina bolivariana que nos asista para formar el corazón y el pensamiento de nuestros niños y jóvenes? Yo creo que eso es una deuda y tenemos que hacerlo rápidamente, porque la humanidad va a paso acelerado hacia el exterminio de la propia humanidad. Si no, el papel de la mujer. Fundamental. El papel de la mujer es fundamental, porque no solamente desde el punto de vista de la estructura revolucionaria, que la mujer en todos los procesos revolucionarios es un pilar fundamental del pensamiento y de la acción revolucionaria, pero además es, digamos, el hogar, ¿okay? Es quien transmite principalmente, no digo que exclusivamente, también el padre, también el hombre, pero la mujer transmite, digamos, que características propias de su naturaleza y de su feminidad, que es la ternura, y la revolución es profundamente femenina. Está llamada a expresar la ternura por diferentes modos. Conversaba hace un rato aquí con unos compañeros que grandes revolucionarios, sobre todo nuestros líderes en Latinoamérica, estamos hablando de Fidel, incluso sobre todo Chávez, por mencionar algunos, ¿no? Siempre hablaron, el Che Guevara, que fue otro de los grandes que habló del amor revolucionario. O sea, ¿por qué temerle a la expresión más auténtica del ser humano, que es el amor? Y más si es un amor que transforma. Porque el amor revolucionario no es un amor compasivo, no solo compasivo, también es compasivo. No es un amor empático, también es empático. No es un amor solidario, también es solidario. Pero es un amor que transforma. Entonces es un amor con una ética transformadora. Es el amor, pero con la intención de que yo al amarte esté cambiando algo. No es un amor egoísta, no es un amor para satisfacer mi placer de amarte o tu placer de ser amado, sino es el amor que logra construir juntos una realidad distinta. Entonces yo creo que la mujer en ese caso es pieza fundamental, desde la familia, desde la comunidad, desde los liderazgos, en el partido, en la organización comunitaria, aquí en Venezuela en el club, en las organizaciones de calle. O sea, las mujeres somos pieza fundamental en esta resistencia contra el fascismo. Nos ha tocado fuerte, mira, es fuerte para la mujer revolucionaria cuando, por ejemplo, las redes sociales invaden el alma de un hijo tuyo. Y lo hemos vivido mucho, y lo siguen viviendo mucho. Que en un momento dado la campaña, la disociación penetra y toca el corazón
de tus sobrinos, de tus hijos, de tus vecinos, jóvenes que lo viste crecer y duele infinitamente. ¿Cómo hacer para transformar eso? Las mujeres en eso tenemos un papel fundamental de lograr rescatar esos corazones para que vuelvan a estos espacios de paz, que reconozcan que muchos de ellos fueron manipulados por esta campaña y este despliegue del fascismo, sobre todo a través de las redes, porque es cierto, el vehículo de penetración han sido las redes sociales, sin duda alguna. Doctora, un mensaje para todos nuestros televidentes que nos ven a través del canal Cultura Venezuela. Bueno, yo agradezco esta invitación, de verdad que es un placer estar no solo en este congreso tan importante. La invitación es a que busquen por YouTube, busquen todas las ponencias, participen activamente y que cada uno de nosotros se sume desde los diferentes espacios de la labor de cultivar los valores en nuestros niños y jóvenes y crear la conciencia necesaria de que el mundo tal como está tiene que cambiar y está en nuestras manos poder transformarlo. Todavía estamos a tiempo de transformarlo. Vale, muchísimas gracias. Estábamos conversando con la doctora Olga Álvarez del Movimiento Constitucionalistas. Continúen en sintonía de su canal Cultura Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias.